Transferencia de calor. Para hablar de transferencia de calor, primero debemos definir qué es el calor. El calor es la energía térmica que se transfiere entre cuerpos a diferentes temperaturas, fluyendo del más caliente al más frío. ¿Alcanzando qué? Alcanzando un equilibrio térmico. Existen diferentes mecanismos para transferir el calor o transferencia de calor. Entre eso hablemos de conducción. ¿Qué es? Es la transferencia de calor por contacto directo entre moléculas. ¿Cuándo ocurre esto? Bueno, esto ocurre en sólidos, líquidos y productos gaseosos. Depende también de la conductividad térmica del material. También tenemos la convección. La convección es transferencia de calor de fluidos, líquidos y gases. ¿A través de qué? A través del movimiento de masa. Se puede dividir en convección libre, la cual su definición podemos decirlo que es un movimiento de diferentes temperaturas que cambian la densidad. Y podemos también, la otra sería convección forzada. ¿Qué es la convección forzada? Es un movimiento causado por factores externos como un ventilador, por ejemplo. También tenemos y podemos hablar de la radiación. La radiación es transferencia de calor mediante ondas electromagnéticas que no requieren medio para propagarse. Todos los cuerpos emiten radiación. ¿De qué va a depender? Bueno, va a depender de la cantidad de su temperatura. Son esos tres tipos de... Analicemos también conceptos relacionados, como por ejemplo la conductividad térmica. ¿Qué hace la conductividad térmica? Determinar la rapidez de la conducción. También podemos hablar de longitud de onda, de la radiación. Esta por lo general se relaciona a la temperatura del objeto a la que se emite. También podemos hablar de diferencias en radiación entre Sol, es decir, alta temperatura, radiación de onda corta, y la Tierra, la cual tiene temperaturas más bajas y la radiación se prolonga o se da en ondas más largas. Podemos también hablar de la radiación y la salud. Se diferencia entre radiación ionizante, la cual podemos decirlo que es perjudicial, y no ionizante, generalmente inofensiva. Por último, para presentar esta información de manera clara y estructurada, podemos dar conceptos o definir a generar de cierta manera características o puntos claves. ¿Cuáles pueden ser puntos claves para entender la transferencia de calor? En que debe haber un medio para transferir este calor y también debe haber un objeto al cual se le transfiere el calor. Bueno, iniciamos con ejemplo de convección. Primero, la transferencia de calor de una estufa. También están los globos aerostáticos que se mantienen en el aire por el medio de ese mismo aire caliente. Si en cualquier momento ya no le transmite ese aire, se comienzan a caer. Cuando el vapor también del agua empaña los vidrios de un baño o por ejemplo de los espejos, también sucede eso al momento de bañarse. El secador de mano o del cabello te transfiere calor por la convección forzada. También está la transferencia de calor generada por el cuerpo humano cuando una persona está descalza. Y por ejemplo también está la radiación de la transmisión de ondas electromagnéticas a través del horno microondas. También podemos encontrar el calor emitido por un radiador. Ejemplo de conducción, por ejemplo, el hielo en una taza de agua caliente que se derrite por el medio de la conducción. Al hervir agua, la llama conduce el calor y al recipiente, al cabo de un tiempo permitente, calentar el agua. El calor que tiene una cuchara al dejar a un recipiente y colocar una sopa extremadamente caliente sobre él. Los cuchillos igualmente y tenedores que utilizamos a diario, un mango de madera para romper la condición del calor. Conservación de los alimentos. En la conservación de los alimentos suceden unos factores que es la alteración de los alimentos. En este caso, ¿qué es la alteración de los alimentos? La alteración de los alimentos es cuando un alimento desarrolla o se degrada de alguna manera.
manera en la que pierde sus características organolépticas. En este caso, sus características organolépticas son sabor, color, textura, entre otras. ¿Por qué pasan estos factores? Ya sea por un medio químico, físico o biológico. En el medio químico, ya sea por pardeamiento, fermentación o oscurecimiento, incluso ya sea por métodos de higiene que no tengan afinidad con el producto, que incluso lo puedan dañar. En los físicos, ya sea por golpes, magulladuras o presiones. Y en los biológicos se dan por los microorganismos que aparecen en ellos, ya sea hongos, parásitos. Sucede por ciertos factores microbiológicos. En estos factores microbiológicos son intrínsecos y extrínsecos. En los de los intrínsecos son aquellos que tienen propiedades del alimento, en el cual el pH, el contenido acuoso, el contenido de óxido de reducción y el contenido de nutrientes, que son los nutrientes que tiene el alimento, ya sea proteína, vitamina, etc. Y los extrínsecos son aquellos que se dan por factores fuera del alimento, ya sea humedad, calor, temperatura o contenido del ambiente. Bueno, los intrínsecos, el pH de los alimentos es una medida de su acidez o alcalinidad, que se determina por la cantidad de iones de hidrógeno que contiene el pH de los alimentos. Puede variar entre 1 y 14, siendo el 7 el valor neutro. Contenido acuoso de los alimentos se refiere a la cantidad de agua que contiene y se puede expresar como porcentaje del peso total. La actividad acuosa es un parámetro que indica la cantidad de agua disponible para el crecimiento de microorganismos. El potencial oxidorreducción de los alimentos depende de la cantidad relativa de sustancias oxidadas y reducidas que contengan extrínsecos. Bueno, los extrínsecos hablan de la temperatura de los alimentos. Es un aspecto fundamental a la hora de determinar la calidad de un producto, ya que los alimentos no mantienen su temperatura adecuada. Es posible que los productos se puedan sufrir alguna alteración, ocasionando un riesgo para la salud de nosotros, los comensales. Bueno, la humedad. La humedad relativa de los alimentos es una relación entre la cantidad de vapor de agua en el aire y la cantidad masiva que el aire puede contener a una temperatura determinada. Bueno, la humedad relativa afecta el contenido de humedad de los alimentos, lo que puede alterar su textura, apariencia y vida útil.